tengo interferencia porque están activados sus micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Ok, vías de transmisión son 4. Aerógena, por microlesiones cutáneas, por trabajo con bovinos y también gastrointestinal. Esas son las 4 formas de transmisión, ¿no? O sea, esta relación entre el encuentro y la penetración de la bacteria para generar tuberculosis humana. Bien, vamos. Transmisión de tipo aerógena. Aerógena, aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta se da por expectoración. Bien, entonces es suficiente con 1 a 5 micrómetros para poder contagiarte. ¿Qué quiere decir? Va a existir un paciente bacilífero que, por ejemplo, va a expectorar, va a toser, va a estornudar, va a hablar o por último va a cantar. Entonces vamos a ver que este paciente bacilífero va a generar 3000 microgotas que están o son consideradas como infectantes. Microgotas infectantes. Entonces, en ellas basta con tener 10 bacilos ácido alcohol resistentes para generar una infección. Entonces, ¿qué quiero que se entienda con esto? Que muchas veces nosotros estamos de pronto pues en el micro, en el Pumita, en el Trufi, en el minibús, y cualquier persona que no usa barbijo tose, ¿sí? Expectora, estornuda y puede probablemente que sea un paciente bacilífero, o sea, que tenga la enfermedad. Ahora, otra vía de transmisión son las microlesiones cutáneas, ¿no? O sea, pequeñas heridas que uno puede tener a nivel cutáneo. A esta se considera como una contaminación, por supuesto, netamente accidental, ¿no es cierto? O sea, tenías una heridita, un corte, una microlesión y de pronto, desafortunadamente, esa ha sido la vía o la ruta que ha encontrado la bacteria para ingresar a tu cuerpo. Trabajar con bovinos, decíamos, ¿no? Incluso la bacteria se la va a encontrar en la leche, por eso pasteurizamos la leche, ¿no es cierto? Para matar estas bacterias. Entonces, trabajar, por supuesto, por ejemplo, con las vaquitas puede ser pues un factor de transmisión. Y lo que les decía, ¿no? Otra forma de transmisión es la gastrointestinal. ¿Por qué? Porque precisamente si esta leche no está pasteurizada, si estos productos no están pasteurizados, nosotros al ingerirla podemos enfermar. Entonces, al recordar, punto clave, ¿sí? Son 4 los mecanismos de transmisión para tener tuberculosis humana. Puede ser aerógena, puede ser por microlesiones cutáneas, por trabajo con bovinos o finalmente por una transmisión gastrointestinal. Muy bien. ¿Cuál es la patogénesis de la enfermedad? Desde ya yo les decía, tienen que entender después de esta clase y no olvidarse que la tuberculosis humana no se da solo en el pulmón, se dan también en otras estructuras. ¿Ya? Entonces, la patogénesis sin duda alguna se va a poder dar en todos los órganos. Les decía, la tuberculosis no es solo pulmonar, se da en otros órganos y cuando se da en otros órganos se llama tuberculosis extrapulmonar. Entonces tenemos 2 formas de generar patogénesis, ¿sí? Lo que es conocida como la tuberculosis pulmonar y la que es conocida como tuberculosis extrapulmonar. Muy bien. Ahora, por supuesto, no es que yo hoy día he tenido un contacto, una transmisión aerógena, por ejemplo, y mañana tengo la enfermedad. Por supuesto, esto tiene, obviamente, etapas, ¿ya? O sea, hay etapas que tienen que pasar en nuestro cuerpo para tener, pues, realmente esta infección. La primera etapa se denomina establecimiento. Bueno, y este establecimiento, en caso inicial, ¿a qué afecta? Al pulmón. Ya sabemos que en el pulmón, más allá de que la bacteria ingrese y quiera generar una infección, por supuesto,
a nivel alveolar van a actuar grupos celulares de defensa, ¿no es cierto? Porque para eso está nuestro sistema inmunológico, para protegernos, defendernos. Entonces, a nivel del pulmón, nosotros tenemos lo que se llama macrófagos alveolares, vamos a tener una gran cantidad de células dendríticas y estas lo que van a hacer es, por ejemplo, los monocitos dedicarse exclusivamente a hacer fagocitosis, ¿no? Son considerados como fagocitos. Entonces, una vez que ingresa la bacteria, lo que hacen es generar un fagosoma, ¿no? Una vez que se ha generado este fagosoma, obviamente empieza todo un proceso de actuar células que nos quieren defender. Por ejemplo, las natural killer, ¿no es cierto? Que están en defensa de nuestro cuerpo. Los factores de necrosis tumoral también. Entonces, tanto las células natural killer como los factores de necrosis tumoral van a actuar durante los primeros 7 a 10 días en esta fase o primera etapa que se llama como etapa de establecimiento. Entonces, pasados estos 7 a 10 días, ya se empieza a generar pues las cepas de estas bacterias. Ya vamos viendo que hay un tamaño del inóculo y obviamente la activación del sistema inmunológico. Esta etapa, les repito, se llama primera etapa conocida como establecimiento. Ok, ¿qué pasa en una segunda etapa? Esta etapa se llama replicación intracelular. Entonces, ok, para esta etapa ya no hay pues el fagosoma. Quiere decir que al no existir fagosoma, las micobacterias ya son viables en nuestras células. Sin embargo, aún así sabemos que tenemos células protectoras como los macrófagos, los monocitos, los linfocitos, y estos van a activar sobre todo ciertos factores de la inflamación, como las interleucinas, en este caso 8. La interleucina 8 es la que se va a activar. Y eso va a generar que precisamente estas micobacterias viables se vayan acumulando. ¿Sí? Ok. Se van acumulando durante ¿cuánto tiempo en nuestro cuerpo? Aproximadamente entre 2 y 3 semanas, que es lo mismo 14 y 21 días. Entonces, después de estos 21 días, empieza una acción por parte de la respuesta inmunológica en la que van a actuar sobre todo los linfocitos TCD14, ¿ya? Y también las interleucinas 12. Ahora, si analizamos el por qué, porque claramente aquí nuestro cuerpo ya está manifestando todo un proceso de tipo inflamatorio. Entonces, una persona que ha tenido algún contacto, ¿sí? Precisamente a partir de estas gotitas que ha podido inhalar, ya sea por toser o por estornudar, entonces puede llegar a generar una tuberculosis pulmonar. Todo se va a ver representado precisamente porque a nivel pulmonar se va a formar el famoso granuloma, ¿sí? Que va a estar situado, en este caso, en el pulmón. Muy bien. La tercera etapa se llama etapa de diseminación. Entonces, para la etapa de diseminación tenemos gran cantidad de macrófagos que están activados. Vamos a ver que hay células gigantes multinucleadas. ¿Por qué? Porque realmente nuestro cuerpo a partir de aquello está tratando de luchar, pero sin embargo, ya para esta etapa de diseminación, podemos ver que nuestra inmunidad está bastante baja, ¿ya? Entonces, que nuestra inmunidad esté bastante baja hace y promueve la migración, pues, de estas bacterias, ¿no es cierto? Y van a dañar de cierta manera a los ganglios linfáticos. ¿Y por qué es importante y por qué les cito el ganglio linfático? Porque aprovechan esta estructura y aprovechan que nuestra inmunidad está bastante reducida, está bastante baja, para precisamente en el ganglio linfático hacer nuevos ciclos de replicación. Por eso les decía, ¿no?
dentro de lo que es la virulencia, sus factores de virulencia, en realidad se dan sobre todo por la multiplicación que tienen, estos nuevos ciclos de réplica que van a tener estas bacterias. Entonces, a través de la circulación, promueven su migración hasta ciertos órganos, ya que no van a ser necesariamente el pulmón, pueden ser otras estructuras, riñones, etcétera, ¿ya? Y para la tercera y cuarta semana, en esta etapa que se llama diseminación, vemos ciertas microlesiones que se pueden generar en el paciente. Muy bien. Entonces yo les decía, ¿no es cierto? O sea, sí, perfecto. Esta tuberculosis humana, lo más conocido, el mayor porcentaje se da, sí, a nivel pulmonar, pero recuerden que también puede dañar otro tipo de estructuras, no solamente el pulmón, ¿ya? Ok, entonces, en esta etapa de diseminación, cuando se han formado estas microlesiones, empiezan a actuar células y a producir estas celulitas muchas citocinas. Sobre todo, ¿sí? Se va a dar la enfermedad tuberculosa en pacientes que no estén vacunados, ¿ya? Es decir, claro, se entiende, un paciente no vacunado va a ser un paciente que no tenga pues las defensas específicas contra esta bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la enfermedad va a ser más grave porque la diseminación va a dirigirse también a otras estructuras, como por ejemplo, sí, hemos dicho a nivel pulmonar, ok, se puede dar incluso en la región apical del pulmón, pero también se va a dar en otras estructuras, como por ejemplo en los riñones, ¿ya? Se da también en áreas vasculares esqueléticas, en epífisis óseas, puede llegar incluso a dañar el sistema nervioso central y por supuesto también podrá dañar los ganglios linfáticos. La cuarta etapa, ¿sí? En esta cuarta etapa, claramente ya hay un daño en los tejidos, por eso se llama etapa de daño tisular. Entonces, hay un gran acúmulo de linfocitos, que claro, estos linfocitos han tenido que ser pues llamados o promovidos porque aquí empieza a actuar lo que se denomina la inmunidad de tipo adquirida, ¿no es cierto? Y en la adquirida sabemos pues que actúan los linfocitos, ¿verdad? Y en esta etapa se empieza a formar en las estructuras o en los tejidos, por eso se llama de daño tisular, ciertas zonas de muerte, zonas de necrosis, a la que se conoce con el nombre de tubérculo blando. ¿Cuánto tiempo dura esta etapa? De 4 hasta 6 semanas, ¿sí? Es decir, hasta un mes y medio. Ok, ¿por qué es importante citar esto, ya? Porque esta inmunidad adquirida que se va a generar precisamente en esta etapa es la que va a producir una respuesta celular limitada, ¿ya? ¿Y cómo se representa esto a nivel clínico? Porque se van presentando lesiones de pequeño tamaño, lesiones que son bastante bien circunscritas, bastante bien organizadas, y a eso llamamos granuloma, ¿ya? Ese granuloma es considerado como la primoinfección tuberculosa, que más adelante, ya por procesos celulares, serán considerados como un proceso de cicatriz. Y a la radiografía, porque en este momento sí podemos verificar, por ejemplo, la presencia de este granuloma, vemos lo que se conoce con el nombre de complejo de Ghon, ¿no? O sea, este granuloma se representa como lo que se conoce como el complejo de Ghon. Muy bien. Este complejo, ¿no? A partir, obviamente, les repito, de lo que se ha activado nuestra inmunidad adquirida, esta inmunidad celular ya no puede, pues, limitar la infección, ¿no es cierto? O sea, no la va a detener. Hemos visto que se forma este tubérculo y cuando esta condición se ha generado por una vía aérea, se llama vómica.
¿sí? Y lo que forma en nuestros pulmones son precisamente esta especie de cavernas, ¿sí? Cavernitas, como están viendo aquí en un circulito en esta esquematización del pulmón. Ahora, ¿qué es importante a conocer también? Que de las personas que hayan generado esta enfermedad o esta infección, el 10% de ellas va a tener la capacidad de desarrollar la enfermedad. Solo el 10%, ¿no? O sea, no es que todos los que bajo un proceso de transmisión van a tener necesariamente la enfermedad. No, solo el 10%. Y esto nuevamente les indico a qué se atribuye al sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, 10% van a desarrollar la enfermedad y la van a desarrollar 5 años posteriores, ¿sí? Después de estar en contacto con la transmisión. Ahora, mm, hay un mayor riesgo, por supuesto, en la edad, porque las personas que tienen más de 50 años y obviamente por factores relacionados al individuo, son personas con mayor tendencia, ¿no? A generar, sobre todo, tuberculosis de tipo secundario. Ahora, ¿sí se puede reactivar la enfermedad? Sí, hay una reactivación de esta enfermedad tuberculosa, sobre todo, ¿sí? En sitios que estén altamente oxigenados o en lugares donde exista muy poquito drenaje linfático, ¿ya? Por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante? ¿Ya? Este es otro dato, por favor, que les voy a pedir que subrayen o lo resalten, porque es súper importante reconocer la clínica de la enfermedad de la tuberculosis, ¿ya? Entonces, existen tres situaciones muy particulares de la tuberculosis. Un paciente que tenga tuberculosis es un paciente que de pronto ha tenido una pérdida de peso muy abrupta y es visible esta condición, tiene mucha fatiga, tiene mucha debilidad, les decía, ¿no? Mucha pérdida de peso y tiene algo bien característico, muy propio de la tuberculosis, que es que estos pacientes tienen fiebre nocturna. Siempre en la noche empiezan a transpirar, tienen una sudoración excesiva y alzas térmicas, ¿no? O sea, mucha fiebre nocturna. Y también que tienen una expectoración productiva, ¿sí? Empiezan a toser muchísimo, a lo cual llamamos expectoración productiva, porque hay un esputo, ¿no es cierto?, en esa expectoración que tienen. Esto es importante. Ser un sintomático respiratorio nos está hablando tener una tos crónica, ¿ya? Entonces, cuando una persona está tosiendo por más de 14 días, debería empezar a sospechar que de pronto hay algún problema con tuberculosis, porque no es lo normal, ¿no es cierto? O sea, no es normal toser por más de 15 días, ¿ya? A eso se denomina tos crónica. Y podríamos pensar que de pronto este paciente está cursando esta enfermedad, tuberculosis humana. Es una de las posibilidades. Muy bien. Entonces, hemos visto que evidentemente, sí, el mayor porcentaje de los casos se da a nivel pulmonar, ¿ya? Pero existen otros que no son en el pulmón, ¿no? A lo cual llamamos tuberculosis extrapulmonar. Entonces, dentro de esta tuberculosis extrapulmonar, vamos a tener que existen focos mucosos superficiales, pueden haber áreas o focos denominados también por propagación contigua, o pueden haber focos precisamente porque existe una diseminación linfohemática, ¿no? O sea, entonces la tuberculosis extrapulmonar se puede dar por tres distintos tipos de focos que pueden ser mucosos superficiales, pueden ser por propagación contigua o por diseminación linfohemática.
Solo les voy a citar para que sí tengan un contexto de que tuberculosis se dan en otras estructuras, ¿ya? Por ejemplo, existe una tuberculosis que se llama tuberculosis gastrointestinal. Tenemos aquella que se conoce como la tuberculosis renal, ¿ok? Tenemos la que se conoce, ay, perdón, creo que me pasé. Ay, lo que se llama como la meningitis tuberculosa. Tenemos la linfadenitis tuberculosa, ¿ya? Entonces sí, están dándose cuenta que existen otro tipo de tuberculosis, no necesariamente a nivel siempre del pulmón. Tenemos esta que se llama la tuberculosis ósea también, ¿ya? Tenemos la tuberculosis miliar, miliar aguda también, la miliar críptica, miliar no reactiva, ¿sí? Entonces, sabemos ya que hay una tuberculosis pulmonar y una tuberculosis extrapulmonar que se va a dar en otras estructuras, ¿ya? Una prueba importante para determinar la presencia de este microorganismo es la prueba de tuberculina, conocida también como Mantux, ¿ya? Ese es un dato también importante a conocer. Si esta prueba de la tuberculina, les vuelvo a poner la diapositiva, si esta pruebita de la tuberculina nos marca negativa, entonces estamos entendiendo que el paciente no padece tuberculosis. Si es negativa, estamos entendiendo que el paciente nunca padeció tuberculosis. Si es negativa, nos indica que hay una infección tuberculosa, o sea, podría indicarnos una hipersensibilidad, pero de tipo retardada, ¿no? Eh, puede indicarnos, si es negativa, esterilización, o puede indicarnos también que previamente de pronto ha habido un tratamiento médico, ¿ya? Todo esto, si esta prueba de la tuberculina nos marca negativa. Ahora, tiene en realidad esta prueba de la tuberculina en realidad un valor clínico, ¿no? Porque esta prueba de la tuberculina nos va a indicar, o sea, dentro de los valores epidemiológicos, la incidencia que tiene el país de esta enfermedad, ¿no? O sea, y nos va a marcar de cierta manera también la vacunación, ¿no? O sea, cuánto porcentaje de la población tiene, pues, la vacuna. Ok, ahora, cuando es positiva esta prueba de la tuberculina, en un paciente que está vacunado, se mide como 10 milímetros, ¿sí? Y se va a considerar como infección si es mayor a 10 milímetros. Ustedes han observado que acá se va formando, ustedes se dan cuenta, una pequeña circunferencia. Entonces, esto es lo que se mide y se considera para ver si este paciente está vacunado o si este paciente ha generado la infección. ¿Ya? Ok, entonces, para terminar, ¿qué quiero que se entienda? Que por supuesto, para esta enfermedad sí hay un tratamiento, ¿ya? Lo que pasa es que el tratamiento es bastante largo. Y el que sea bastante largo hace que sea muy tedioso y muchas veces difícil de completar en los pacientes. Por eso los pacientes muchas veces abandonan el tratamiento, ¿ya? Entonces, para ir terminando la clase y hasta donde avancemos va a ser nuestro parcial, ¿ya? ¿Qué quiero que sepan? Que sí, la tuberculosis tiene un tratamiento, sí tiene. Y para generar este tratamiento existen drogas, ¿no? O sea, fármacos, quiero decir. Y están aquellos fármacos que se consideran de primera línea y aquellas de segunda línea. Ok, entonces, dentro de estos fármacos de primera línea tenemos a la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, piracinamida y estreptomicina, todas consideradas como bactericidas, excepto el etambutol. Bien, ahora, dentro de las drogas de segunda línea que se manejan, tenemos la cicloserina, etionamida, canamicina y capreomicina. Ahora,
se van combinando precisamente porque, o sea, hay una combinación de estos agentes por periodos prolongados. Pero ¿qué es lo que ha pasado mucho? ¿Ya? Que ha habido mucha resistencia precisamente a la isoniazida y a la rifampicina. Ya esta situación se considera o se la define como la multiresistencia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el tratamiento que hacemos cuando hay una tuberculosis multiresistente? Esto cambia o va o difiere más bien según a qué droga se va informando precisamente en bacteriología a la cual la micobacteria ha sido resistente. Y también, pues por supuesto, va dependiendo según las drogas que son disponibles en cada país, ¿no es cierto? Porque no será lo mismo en Europa, en América del Norte que en Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, en teoría, ¿sí? Porque no siempre es así, pero en teoría siempre tendríamos que asociar entre 3 hasta 4 drogas a las que el paciente es sensible, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo les decía que muchas veces este tratamiento no surge? Porque precisamente el tratamiento dura mínimamente un año, ¿ya? En algunos nuevos esquemas se ha reducido, ¿no? Aproximadamente hasta 6 meses, pero piensen ustedes que incluso considerar un tratamiento diario de 6 meses es pues bastante complicado, ¿ya? Entonces, para terminar, cuando hablamos del tratamiento de la tuberculosis, hay que indicar que hay regímenes de 4 drogas de primera línea, que son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Estos se van a utilizar durante un periodo de 2 meses y 4 meses más, solo aumentando la rifampicina y la isoniazida. ¿Por qué nos ayuda mucho este tratamiento? Porque precisamente este tratamiento va a prevenir, ¿sí? La emergencia de estas cepas que son resistentes. Esto ayuda muchísimo porque se acorta también la duración de la terapia. Va a ayudar a que esta terapia, o sea, va a permitir la terapia intermitente, es decir, que solo se use un tiempo, se deje otro mes, etcétera. Y sobre todo porque cura pues esta tuberculosis que es resistente a la isoniazida. ¿Ya? Entonces es bien importante considerar que cuando una persona enferma de tuberculosis, uno de los grandes problemas es mantener precisamente el tratamiento, porque desde ya se están dando cuenta que es bastante complicado mantenerlo tantos meses. O sea, imagínense nosotros que cuando tenemos que hacer un tratamiento con antibióticos de 7 días, a veces se nos olvida tomar el antibiótico, ¿no es cierto? Pasa. O lo hacemos en distintas horas, etcétera. Entonces, imagínense llevar el tratamiento por 6 meses o más tiempo, es aún más complicado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta acá va a ser considerada la evaluación del parcial, ¿ya? Entonces, antes de terminar la clase, solo quiero decirles que obviamente todo está sometido a la condición y a la coyuntura de nuestro país, que hasta el momento no hay ningún tipo de acuerdos o arreglos, pero bueno, esperando que la situación mejore en las próximas semanas, quiero recordarles que el parcial está fijado para el 11 de junio, cae jueves, ¿ya? Y esto se lo reitero porque revisando el calendario, mis queridas y queridos amigos, la siguiente semana, el jueves es feriado, entonces no tendríamos clase teórica, ¿ya? Por eso me he permitido que la clase sea un poquito más extensa para que, bueno, hasta este tema, pues pactemos que es el avance de nuestro segundo parcial. ¿Ok? Les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia, porque sé que también a muchos o a muchas de ustedes no les gusta pasar la clase teórica de manera virtual. Así que agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Les mando un cordial saludos a cada uno de ustedes y bueno, espero reencontrarme con ustedes la siguiente semana. Que estén muy bien. Lindo resto de jornada. Cualquier duda o consulta, saben, tenemos nuestra ruta de comunicación, que es el grupo oficial de WhatsApp. Saludos para todos. Nos reencontramos, Dios mediante, la siguiente semana.